Ok. Las biomoléculas. El tema de ahora es la estructura y las funciones, nos vamos a centrar en ello. Y obviamente hay diversidad porque no solamente estamos hablando de una sola molécula, ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando de biomoléculas, significa que hay una connotación de vida con átomos, por lo cual es la fusión de átomos que provocan la molécula y que nos da la vida. Bien, vamos a tocar el primero, biomolécula inorgánica. Vamos a hablar de la biomolécula que está en mayores proporciones en el organismo vivo, el agua. El agua. El agua tiene la fórmula de H2O, lo que significa que no incorporamos ahí el carbono, por eso se denomina inorgánica. Todos los demás moléculas que contienen carbono se denominan orgánicas. Y de este concepto partimos ahorita. El agua es una biomolécula inorgánica la más abundante que se encuentra, en diferentes formas. Por ejemplo, piensen usted, ¿dónde está el agua? El agua lo tiene usted en la sangre. Acuérdese que nosotros tenemos un sistema circulatorio, ¿verdad? Claro que tiene eritrocitos, leucocitos, que es plasma, plaquetas, pero por ende el agua es el mayor disolvente dentro de todos esos elementos que le he nombrado y tiene un mayor porcentaje. En las plantas tiene la savia. Si se acuerda usted del floema y el xilema, decía que eran conductos de tejidos que ingresaba la savia, tanto bruta y elaborada, y eso tiene agua, ¿sí? Vamos con el segundo punto, agua intersticial. A ver, ¿qué es esto? Nosotros hemos hablado desde el inicio de que hay células. Las células se unifican para formar tejidos, ¿verdad? Pero no están como el ladrillo, que forman una pared, tienen un espacio entre ellos. Recuerde que la célula tiene su metabolismo, lo que significa que ella también come, crece, se reproduce, muere y también excreta. Entre estos átomos existe un pequeño espacio donde existe esta agua intersticial, donde se van canalizando todas esas toxinas que también botan la célula. Es como el canal de drenaje que nosotros tenemos en la casa. Tú comes, te reproduces, haces ejercicio y tienes el baño, ¿verdad? Ahí botas las toxinas, hay orinas, haces las heces fecales y tú botas. Nuestro cuerpo también tiene ese sistema maravilloso. De hecho, ustedes van a escuchar aquí un término. ¿Sí han escuchado el sistema linfático? Ese es el recolector de todas esas toxinas y lo envía al riñón para que tú orines, que eso después vamos a hablar, ¿sí? Aquí tenemos el agua intersticial. Eso significa que hay un espacio de célula y célula y hay una sustancia cosa que se llama el agua intersticial. Bien, pasamos al siguiente. Agua intracelular. Acuérdense cómo está formado la célula. Tiene una membrana celular, tiene un núcleo celular y entre la membrana del núcleo y la membrana del citoplasma en la membrana citoplasmática, sí, había una sustancia acuosa, que ahí se encontraba el citosol. ¿Sí recuerdan ustedes? Los organelos celulares, el lisomas, ribosomas, aparato de Golgi, ¿sí? Retículo endoplasmático, el liso y rugoso. Todos ellos, ¿sí? Se mantienen en una sustancia acuosa y ahí tenemos el agua. Por otro lado, el agua depende de factores. A ver, la especie del organismo induce mucho en esta sustancia. Por ejemplo, medita tú en este momento una especie acuática o una especie terrestre. Obviamente, en su sistema tenemos mayor cantidad de agua. ¿Quién? El acuático. Pon en tu mente ahora una medusa. ¿Sí han visto estructuralmente cómo es una medusa? Tiene mayor porcentaje de agua. Ahora yo lo transporto a usted mentalmente y piensa en el desierto. Un escorpión. Un escorpión. Obviamente el escorpión no tiene cantidad de agua dentro de su organismo. Entonces aquí ya entendemos por qué se dice depende la especie del organismo. Es diferente una medusa con un escorpión. Si hablamos y tasamos o medimos o pesamos el agua que tienen cada uno de los organismos es diferente por el sistema de hábitat que se encuentra. Segundo, por la edad del individuo. Ahora enfóquese en usted. Usted es joven, está desarrollando, está creciendo, hace actividad física y por lo general debería estar consumiendo 2 litros de agua.
Si no lo está haciendo, ojo, aquí es un sistema de alarma. Usted no está haciendo actividad física. No está haciendo actividad física. Bien, ya después hablamos de esto. Pero la persona mayor de 70 o 80 años no hace actividad física, ¿verdad? Entonces no requiere energía. ¿Sabía usted que inclusive el agua le provee a usted de microelementos, que son los oligoelementos que nosotros necesitamos? Obviamente hoy día tenemos el agua embotellada, pero el agua natural tiene microelementos, minerales que tú necesitas para tu sistema, tu metabolismo. Y aquí entendemos por qué en la edad del individuo. Un individuo joven a un individuo adulto, la diferencia es en el consumo de agua. Es decir, dentro de su porcentaje, de su sistema, se encuentra más cantidad de agua en el caso de los jóvenes. Vamos con el tejido y órganos. A ver, piensa ahorita en un hueso. Piensa tú ahora en el estómago. ¿Cuál de ellos tú crees que necesita mayor cantidad de agua? El estómago. Necesariamente aquí tenemos el ácido clorhídrico, que es esa sustancia que cuando tú no comes te hace... ¿Sí te has dado cuenta? Comienza a hacer una acidez, por lo cual es allí donde hay muchas reacciones químicas. Por ende, cuando tú comes, hay un bolo alimenticio, entra a tu esófago, va al estómago y comienza a demandar cantidades de agua. Entonces, aquí entendemos este enunciado. Depende del tejido u órgano que esté involucrado, ¿sí? Yo estoy explicando, ahí está párrafo que tú puedes ir leyendo. Dice, debido a las reacciones biológicas que se llevan a cabo en un medio acuoso, los tejidos con gran actividad bioquímica, como el estómago, contienen una proporción de agua mayor que los más pasivos, que en este caso es un hueso. Necesita también, porque recuerde que también tiene células, y entre las células necesita también esta sustancia. Bien, pasamos ahora a las biomoléculas orgánicas. Bien, glúcidos. ¿Usted ha escuchado el término glúcidos, carbohidratos, azúcares? Que es lo mismo, ¿sí? Sino que dependiendo la terminología se va aplicando. Aquí les voy a comentar algo. Bueno, ahí lo dejo grabado para que ustedes lo vuelvan a ver. De hecho, los glúcidos están dentro de nuestra alimentación y nuestro cuerpo también necesita esos carbohidratos y azúcares. Ojo con ese detalle. Ahora, los glúcidos, ahí lo tengo en subrayado, están formados por 3 elementos importantes. No olvide eso: carbono, hidrógeno y oxígeno. Tenga la bondad, al lado del libro, coja un esferito y anote que eso va a ser pregunta prácticamente de la evaluación. La conformación, denme un segundo. Este carbono, este hidrógeno y este oxígeno están teniendo un enlace covalente y fuerte, y así forman la macromolécula que nosotros conocemos ahora, ¿sí? Que está con una unidad básica que se llama monosacárido. La unión de monosacáridos va a conformar otro tipo de moléculas que se denominan de otro nombre, pero vamos por paso. En el siguiente párrafo dice, estos liberan gran cantidad de calor. Ojo con ese detalle. El azúcar, el carbohidrato, tu cuerpo lo necesita. Muchas personas dicen, yo no consumo arroz, yo no consumo yuca, yo no consumo verde, porque es carbohidrato y me engorda. Ojo, eso no es verdad. De hecho, nosotros necesitamos consumir calorías, ¿sí? Nuestro cuerpo desgasta energía y nosotros necesitamos energía. Aquí les doy a conocer que el carbohidrato es la fuente de energía que nosotros necesitamos para la actividad celular que está a diario. Tú duermes, pero las células trabajan. Tú necesitas azúcares. Ojo, necesitas carbohidratos. También se les conocen como azúcares por el sabor dulce. Las moléculas se llaman monómeros. Ahí anote, por favor, yo creo que ya lo notaron algunos, que es la unidad básica de ese glúcido, que conforman macromoléculas, ¿sí? Y estas se denominan con otro nombre, se llaman monosacáridos. También van a escuchar ustedes a futuro monosacáridos, es decir, monómeros. Dentro de los glúcidos se llaman monosacáridos. Estos son la fuente principal de energía de todos los seres vivos, ¿sí? Hablemos especialmente de nosotros, ya que eso permite el metabolismo, al funcionamiento de la célula.
Estas están presentes en los alimentos. Aquí te doy unos tips. Miel. Tenemos ahí la glucosa. El azúcar contiene la sacarosa. La leche contiene lactosa. Las frutas tienen fructosa, glucosa. Y dentro de las plantas de su tejido se encuentra la celulosa. Bien. Bien, entonces incluso en el tejido vegetal nosotros tenemos lo que es la celulosa, que es un azúcar también. Por eso la gente que se enfoca en ser vegetariano, a veces dicen, uy, te vas a enfermar. No, recuerda que también aquí tiene energía, también hay esa celulosa, sino que a diferencia de, por ejemplo, la glucosa, que es más digerible, la una demora más, ¿sí? Pero nos provee energía. Ahora, dependiendo de esos componentes monosacáridos se dividen en monosacárido, oligosacárido y polisacárido. Vamos a hablar de ellos. Bien, aquí tengo lo que les comentaba hace unos minutos. Tenemos un monosacárido. Mira aquí, ¿por qué es digerible? Porque en el momento que tú consumes una fruta, yo he escuchado a muchas personas que dicen, como fruta y me quedo igual, o sea, sigue dando hambre. Bien, ¿por qué? Te explico. Aquí el monosacárido tiene una unión de carbonos de 3 a 7 y como no es una cadena fortalecida, cuando tú lo ingresas a tu cuerpo, el metabolismo, el catabolismo lo degrada inmediatamente y lo asimila. ¿Quién lo aprovecha? Las células, el tejido, el órgano, el sistema aparato y tu organismo completo. Y aquí está un monosacárido. ¿Cuál es el monosacárido? La miel. ¿Dónde conseguimos esos monosacáridos? En las frutas. Entonces, en la alimentación debemos enriquecerlas ¿con qué? Con frutas, con miel. Y aquí tú ya estás viendo la forma de cómo debemos alimentarnos, que en una próxima clase vamos a enfocarnos en eso. Bien, primer monosacárido, ¿sí? ¿Se encuentra en dónde? En la miel, las frutas y en otros. ¿Cuál es su función? Ojo aquí. Dice, la glucosa sirve como fuente de energía para todos los seres vivos y se oxida fácilmente con el oxígeno. Haga la prueba, coja una manzana, apártala y póngala ahí y vea usted en unos minutos cómo se oxida. Eso es lo que también se introduce en nuestro cuerpo, por eso es de gran asimilación. Pasamos por otro grupo, vamos con los... Un ratito que se... Ya solucioné. Tenemos otro grupo, los oligolisacáridos. Bien, escúcheme bien. Estos de aquí ya no son monosacáridos, sino es la unión de monosacáridos. Y aquí dice el enunciado. Este está formado por 2 o 10 monosacáridos. ¿Sí? Entonces, aquí estamos entendiendo que debido a las cadenas que se forman, ellos van denominándose oligosacáridos. Y esto también lo encontramos en la alimentación. Por ejemplo, aquí tenemos el azúcar, ¿sí? Por eso, el azúcar es un poquito más difícil de digerir, pero es menos que un monosacárido, porque tenemos los polisacáridos que son más difíciles de digerir. Y esto va en una escala. Por ejemplo, el azúcar que tú consumes, en la leche que tú también tienes ese oligosacárido, y también en los cereales y frutas, en varias frutas, también es difícil de digerir, ¿sí? Pero aquí encontramos unos importantes como son la sacarosa, anote eso, resalte en su libro, la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Bien, ¿dónde nosotros encontramos ello? Aquí están unos dibujos en la caña de azúcar. Muchos de ustedes me dirán, ¿hay una diferencia de azúcar negra y azúcar blanca? Es lo mismo. Es lo mismo. En muchos hogares he escuchado que dicen, no consumo azúcar blanca o consumo azúcar negra porque es mejor. Puede ser. Pero el proceso es lo mismo. ¿De dónde proviene? De la misma planta, de la caña de azúcar. Bien. Ahora, aquí es una unión de más de 10 monómeros. Ojo con esto. Los polisacáridos
es la unión de más de 10 monómeros. Aquí tenemos un azúcar, los almidones. La celulosa, ¿dónde se encontraba la celulosa? Dentro de los tejidos vegetales, ¿sí? El glucógeno, ¿dónde se encuentra? Aquí es interesante, présteme atención. Todo el almidón, celulosa y glucógeno se denominan en las macromoléculas. El glucógeno es igual que la celulosa. Aquí voy a explicar algo rapidito. Pero la celulosa lo encuentras en las plantas. El glucógeno lo encuentras en los animales, ¿sí? Y las tres se denominan macromoléculas porque es la conformación de más de 10 monómeros. Estos son solubles en el agua. Perdón, no son solubles en el agua, ¿sí? Aquí te doy a conocer algo que mantiene la diferencia con los monosacáridos y los oligosacáridos. Estos son más difíciles que tu metabolismo lo asimile. Por eso, aquí me gustaría tocar este tema. Los que consumen mucha harina, los que consumen mucho pan, después, ¿qué es lo que ocurre en su intestino delgado? Su intestino no lo puede asimilar y comienzan las heces petrificadas a ponerse en el intestino. Y después de mucho tiempo, esto te puede provocar un colon y a su vez puede generar células cancerígenas que después lo que te va a dar un cáncer. No estoy satanizando el pan, pero te estoy dando aquí a conocer que no son solubles en agua y el agua es el mayor disolvente. Si tú necesitas de esos microelementos, necesitas consumir ¿qué? Azúcares, pero como los monosacáridos, oligosacáridos. Pero estos polisacáridos en grandes cantidades también te afectan, ¿sí? Se consideran también almidones. Tenemos el pan, el trigo, cualquier cereal. Así tú me digas es integral. A ver, yo les hago una pregunta. El pan normal al pan integral, ¿cuál es la diferencia? Es un almidón y tiene el mismo efecto. De hecho, que muchos dicen el pan integral es menos nocivo, ya, démosle paso a la duda, pero es pan, ¿sí? Es un polisacárido, es un almidón. Se forma por miles de glucosa. Las células vegetales que almacenan los azúcares y producen durante la fotosíntesis en forma de almidón. Esto lo encontramos en las plantas, ¿sí? Nosotros siempre decimos que el carbono que utilizan las plantas por ser autótrofos generan en su tejido ese carbono de forma orgánica y aquí lo tenemos y transforman lo que se llama en almidón. Esta es de forma abundante en el trigo, el maíz, el arroz, en los tubérculos. Aquí está la papa, la yuca, ¿sí? Las plantas se caracterizan por almacenar este almidón como fuente de energía. Por eso cuando nosotros vamos a almorzar, siempre vemos el arroz, siempre vemos la papa, siempre vemos la yuca y siempre vemos algún tipo de harina, ¿sí? Y pensamos que esa es la forma de alimentar. Pero si necesitamos, ¿sí? En el momento que las células hidrolizan almidón, por varias reacciones son capaces de liberar glucosa. Bien, ¿qué es la glucosa? Es la energía que necesita nuestro cuerpo para poder seguir su metabolismo celular. Ojo con ese detalle. Vamos a hablar acerca del glucógeno. A ver, en el caso de la celulosa está en la planta. El glucógeno o glicógeno también se encuentra en los seres vivos, pero acá solamente se encuentra en los animales. ¿Qué es un polímero? Bien, monómero se llaman las estructuras pequeñas, ¿sí? Como los monosacáridos. Ese detalle parece que no lo expliqué. Un monosacárido es un monómero, ¿sí? La unión de esos monómeros, ¿sí? Forman los que son los polímeros. Y aquí tenemos al glucógeno. Es un polímero, ¿sí? Que se ha ramificado de glucosa. Es el más compacto e hidrosoluble que el almidón vegetal. Bien, esto se almacena por lo general en el riñón. Ahí no está, pero sería bueno que usted lo vaya anotando. Se lo hace en el riñón y también se lo hace en el hígado y en los músculos por un proceso que se llama glucogénesis. Y eso lo tienen tanto los animales y nosotros como seres humanos, ¿sí? Y se producen en las células el glucógeno.
Su función es similar al del almidón que tenemos en las plantas, ya que se considera la sustancia de reserva propia de animales. Bien, en los vertebrados se almacenan en el hígado, y aquí me faltó poner en el riñón, los músculos esqueléticos y el cardio, que es el corazón. Bien, explico este detalle.